Lo único que es un activo o un pasivo eres tú mismo, porque en última instancia eres tú quien puede hacer que el dinero sea un activo o un pasivo. La información contenida en los 4 estados financieros básicos es muy importante para las diversas partes interesadas, que necesitan conocer con regularidad medidas relativas al desempeño de la empresa. Aquí, la palabra clave es relativo, porque el análisis de los estados financieros se basa en el uso de las razones financieras o valores relativos. El análisis de razones financieras incluye métodos de cálculo e interpretación de las razones financieras para analizar y supervisar el desempeño de la empresa. Las entradas básicas para el análisis de las razones financieras son el estado de pérdidas y ganancias y el balance general de la empresa. ¿Cuáles son las razones financieras claves de un negocio? El objetivo es diagnosticar los estados financieros por medio de razones financieras para resolver problemas operativos y tomar decisiones. Estaremos compartiendo tipos de comparación, precauciones en el uso de razones financieras y clasificación de las razones financieras. La interpretación puede definirse como la apreciación relativa de conceptos y valores contenidos en los estados financieros y que se fundamentan en el análisis y la comparación. Es también el conjunto de juicios relacionados de información en los estados financieros. Existen 2 técnicas para interpretar los estados financieros: análisis y comparación. El análisis es la técnica de segmentación de un todo en partes para conocer el objeto. La comparación es la técnica del estudio simultáneo de 2 o más conceptos de los estados financieros para determinar los puntos de igualdad o desigualdad y emitir un juicio personal. Gitman en el 2016 establece que el análisis de razones no es simplemente el cálculo de una razón específica. Es más importante la interpretación del valor de la razón. Se requiere de un criterio significativo de comparación para responder preguntas como: ¿la cifra es demasiado alta o demasiado baja? Y ¿es buena o es mala? Las razones financieras tendrán entonces tipos de comparaciones: análisis de muestra representativa, análisis de series temporales y un análisis combinado. Tendrán a su vez el método horizontal con su clasificación, su cálculo e interpretación con una serie de tipos de razones financieras. Los tipos de comparación del análisis de muestra representativa puede definir 2 tipos de comparación: el análisis de una muestra representativa y el análisis de series temporales. Análisis de una muestra representativa es el análisis que implica la comparación de razones financieras de diferentes empresas en un mismo periodo. Con frecuencia, los analistas se interesan en qué tan bien se ha desempeñado una empresa en relación con las otras de la misma industria. A menudo, una empresa compara los valores de sus razones con los de un competidor clave o de un grupo de competidores a los que desea imitar. Este tipo de análisis de muestra representativa, llamado benchmarking, evaluación comparativa, se ha vuelto muy común. En México, solo las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores publican sus informes anuales. Se debe ser muy cuidadoso al obtener las conclusiones del análisis de comparación de razones. Es muy tentador suponer que si la razón de una empresa particular está por encima de la medida de la industria, esto es una señal de que la empresa tiene un buen desempeño, por lo menos en la dimensión medida de la razón. Sin embargo, las razones pueden estar muy por encima o por abajo en la norma de la industria,
tanto por razones positivas como por razones negativas, y es necesario determinar por qué difiere el desempeño de una empresa de su homóloga en la industria. Por lo tanto, el análisis de razones por sí solo es probablemente más útil en la identificación de áreas que requieren mayor investigación. El análisis de series temporales evalúa el desempeño con el paso del tiempo, la comparación del desempeño actual y pasado. Usando razones, permite a los analistas evaluar el progreso de la compañía. Es posible identificar el desarrollo de tendencias mediante la comparación de varios años. Cualquier cambio significativo de un año a otro puede ser el indicio de un problema serio, en especial si la tendencia no es un fenómeno de la industria. El análisis combinado es un enfoque más informativo del análisis de razones combina el análisis de una muestra representativa y el análisis de serie temporal. Una visión combinada permite evaluar la tendencia del comportamiento de la razón en relación con la tendencia de la industria. Algunas precauciones en el uso de razones financieras. Antes de analizar razones específicas, debemos tomar en cuenta las siguientes precauciones. Las razones financieras que revelan desviaciones importantes de la norma simplemente indican la posibilidad de que exista un problema. Por lo regular, se requiere un análisis adicional para determinar si existe o no un problema y para aislar las causas del mismo. Por lo general, una sola razón no ofrece suficiente información para evaluar el desempeño general de la empresa. Sin embargo, cuando el análisis se centra sobre ciertos aspectos específicos de la posición financiera de una empresa, o una o dos razones, estas pueden ser suficientes. Las razones que se comparan deben calcularse usando estados financieros fechados en el mismo periodo. Si no lo están, los efectos de la estacionalidad pueden generar conclusiones y decisiones erróneas. Es preferible usar estados financieros auditados para el análisis de las razones. Si los estados financieros no se han auditado, los datos contenidos no pueden reflejar la verdadera condición financiera de la empresa. Los datos financieros que se comparan deben generarse de la misma forma. El uso de tratamientos contables diferentes, sobre todo en relación con el inventario y la depreciación. Estos pueden distorsionar los resultados de la comparación a pesar de haber usado razones de una muestra representativa y el análisis de series temporales. La inflación podría distorsionar los resultados ocasionados por los valores en libros del inventario y los activos depreciables. Pueden diferir considerablemente de sus valores de reemplazo. Además, los costos de inventario y las amortizaciones de la depreciación difieren de sus valores verdaderos, distorsionando así las utilidades. Sin un ajuste, la inflación hace que la empresa con activos más antiguos parezcan más eficientes y rentables que las empresas más recientes, es decir, con activos más recientes. Evidentemente, al usar las razones se debe tener cuidado al comparar las empresas más antiguas con organizaciones más recientes o una empresa consigo misma durante un largo periodo. Existen diversas clasificaciones en los autores, desde 3 a 6 tipos de razones financieras. Por motivos de interés en el contenido planeado en este curso, compartiremos una clasificación de 6 categorías. Razones de rentabilidad, fondo de maniobra, liquidez, endeudamiento, autonomía y rotación de activos. ¿Qué miden las razones financieras? Rojas en el 2016 cita la norma de información financiera A3, apéndice B, en donde detalla los indicadores financieros siguientes. Por un lado, están los tipos de razones y lo que miden. Para las razones de rentabilidad, estaremos trabajando con el rendimiento. ¿Qué miden? Liquidez, endeudamiento y garantía y estabilidad.
el riesgo, el capital de trabajo, los fondos operativos en un valor absoluto y días, y la rotación de activos, la capacidad de eficiencia de los activos. La rentabilidad valora la actividad generada en relación a los ingresos y con el capital contable, inversión de recursos propios de los socios y con el total de los activos, retorno sobre ingresos y retorno sobre la inversión. El fondo de maniobra o capital de trabajo es la capacidad del circulante que permanece inmovilizado durante el ciclo operativo para hacer posible el funcionamiento de la actividad ordinaria de la empresa. Asegura que la empresa pueda hacer frente a sus compromisos estos pagos. La liquidez determina la capacidad para cubrir los compromisos de efectivo a corto plazo, proveedores, acreedores, cuentas por pagar e impuestos, así como el apalancamiento y razones de cobertura. El endeudamiento mide la capacidad para cumplir con los compromisos financieros a corto y largo plazo, proveedores, acreedores, hipotecas por pagar y cuentas por pagar. La autonomía y estabilidad es una razón que ofrece una perspectiva desde distintos ángulos: garantía, consistencia, seguridad a largo plazo y estabilidad a los acreedores y accionistas de las empresas. La rotación de activos mide la capacidad de los activos totales y activos fijos frente a los niveles de ventas, así como días promedio de cobro a clientes y pago a proveedores.